Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con las clases y el tema es paralelogramos. Entonces vamos a ver los distintos tipos de paralelogramos y algunas propiedades. Entonces tenemos definición, me dice, es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos e iguales. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Por ejemplo, el lado AB, este lado AB, es paralelo con este lado DC. Y por ende también son iguales. Y el lado BC va a ser igual al lado AD, porque también son paralelos. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Me dice AB paralelo con CD, AB paralelo con CD y BC paralelo con AD. Entonces, ¿qué pasa? La medida de este ángulo, si este ángulo es alfa, este también será alfa. Y si este ángulo es teta, este ángulo también será teta. Eso se cumple en el paralelogramo. Entonces me dice el ángulo A es igual al ángulo C, porque el ángulo A es alfa, el ángulo C también es alfa. Me dice el ángulo B es igual al ángulo D, B es igual al ángulo D, y la suma de A más B es igual a 180. O sea, la suma del ángulo A, que sería alfa, más B, que sería teta, sería alfa más teta, es igual a 180. Este significa la notación. Esto significa ángulo. B y un tipo triángulo aquí, eso significa ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar y vamos a borrar aquí, vamos a borrar y vamos a continuar. Clasificación. Tenemos la clasificación. En el primer caso tenemos un romboide. Me dice, es aquel paralelogramo cuyas diagonales se cortan en su punto medio. ¿Qué quiere decir en su punto medio? Quiere decir que esto va a ser igual a esto. Y aquí punto va a ser igual a punto. O sea, AM va a ser igual a MC. Y BM va a ser igual a MD. Eso se debe cumplir en un romboide. Ok, entonces me dice aquí calcular X. Aquí calcular Y menos X. Entonces, si este con este son iguales, ¿cuánto vale Y? Y sería igual a, aquí tengo Y menos X, me pide calcular, ¿no es cierto? Y menos X. Entonces, Y ¿cuánto valdría? Sería 6. ¿Y el X cuánto vale? El X porque esta mitad es igual a esta mitad. Entonces, sería 4, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 6 menos 4? Esto sería 2, ¿no es cierto? Y ya está. Todo eso sale 2. Ya está la solución de ese ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar, ¿ok? Voy a borrar. Y vamos a continuar. Ahí estaba la solución. Y ahora vamos al rombo. Ese es otro tipo de paralelogramo, el rombo. ¿El rombo en qué se diferencia del romboide? El rombo es porque sus 4 lados son iguales. Punto, punto, punto y punto. BD sería la diagonal mayor y AC la diagonal menor. Tal que cuando se cortan en el centro, su ángulo formado es 90 grados. Por eso acá me dice AB, esto significa perpendicular a quién? A BD. No, aquí sería AC, chicos, disculpen, esto sería AC. Esto sería AC. Espérense, chicos, ahora lo voy a modificar. Esto sería AC. Esto sería AC perpendicular
O sea, esta recta C es perpendicular con BD porque se cortan en 90 grados. Este símbolo significa que se cortan en 90 grados. ¿Ok? Entonces, ahora me dice, ejemplo, calcula A más B. Entonces, si todos los lados de un rombo son iguales, ¿cuánto vale A? La solución. Entonces yo digo, ahí A sería igual a ¿qué? Entonces yo voy a decir aquí, A sería igual A sería igual a ¿quién? A 5, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí la minúscula, que es A minúscula. A es igual a 5. Y B sería igual a ¿quién? Para hallar el valor de A es fácil porque todos son iguales, ¿no es cierto? Pero cuando quiero hallar el valor de B, sabemos que las diagonales, una es mayor y otra es menor, o sea, mayor y menor. Tenemos dos diagonales. Por lo tanto, 4, si esto es 4, la parte de abajo también será 4. Si esto es B, esto también tiene que ser B, pero no sé cuánto vale B. Pero nosotros sabemos que si tenemos un triángulo de 90 grados, ¿qué podemos hacer? Pitágoras, ¿no es cierto? Por Pitágoras. Esta viene a ser la hipotenusa y mi cateto B y el cateto 4. Entonces yo digo, 5 al cuadrado, que es igual, ¿a qué será igual? Será igual a 4 al cuadrado más B al cuadrado, ¿no es cierto? Y así hallo B. 4 al cuadrado más B al cuadrado. Más B al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me sale? Me sale 25. 25. Esto me sale 16. 16 más B al cuadrado, ¿no es cierto? Más B al cuadrado. Ese es para hallar el valor de B. Entonces, si él lo paso a restar 25 menos 16, ¿cuánto me queda? 9, ¿no es cierto? Y 9 será igual a B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 3, ¿no es cierto? Un número elevado al cuadrado que me dé 9 sería B igual a 3. Y hasta que me pide calcular A más B. Entonces, yo digo aquí que B sería igual a 3, ¿no es cierto? Y entonces digo A más B sería igual a 5 más 3, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto es? Eso sería 8. Entonces 8 sería la respuesta. Esa sería mi respuesta, sería 8. ¿Ok? Ahora vamos al otro. Voy a borrar lo que hicimos por Pitágoras. Y vamos al otro caso. Aquí me dice, el rectángulo también es un paralelogramo. Es un tipo de paralelogramo. Me dice, el rectángulo es aquel romboide que tiene sus ángulos igual a 90 grados. Y las diagonales son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí en B es 90, en C también sería 90, en D también sería 90, 90 grados, y aquí en A también sería 90. Y esta diagonal BC va a ser igual a la diagonal, que digo, BD va a ser igual a la diagonal AC. Y además, desde el punto M hasta el punto B será igual que lo mismo del punto M al punto D. Y aquí lo mismo. MC será igual a MA y viceversa. Los cuatro van a ser iguales. Entonces pongo la igualdad de los cuatro y además que las diagonales totales AC será igual a BD. ¿Ok?
Entonces, vamos ahí a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar aquí. Y me dice, ejemplo, calcula X. Me dice calcular X, ¿no es cierto, chicos? Fácil. Aquí, ¿se acuerdan que esto de acá, en el triángulo rectángulo, en el rectángulo que hicimos, estos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, si son iguales es un isósceles. Y en el isósceles, si esto es 40, X también sería 40, ¿no es cierto? Entonces aquí lo voy a poner 40. Ahora, si esto es 20, desde aquí del centro hasta aquí hasta la esquina también será 20, ¿no es cierto? Entonces yo digo que ahí que X más 2 es igual a 20. Entonces, ¿cuánto nos sale X? X nos sale 18, ¿no es cierto? Porque 18 más 2 me va a dar 20. De frente, chicos. Y ahora vamos a ver aquí el cuadrado. Vamos a borrar eso primero. Entonces, vamos a ver el cuadrado. En el cuadrado sus lados son iguales. 4 lados. Las diagonales también son iguales porque es un cuadrado. Y el ángulo que forma la diagonal con uno de los lados es 45. Entonces, en esto se cumple que todos son, estos ángulos son 45. ¿Ok? 45 grados. 45, 45, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ahorrar y vamos a bajar. Entonces, ese ejemplo. Calcular X y BD es 6. Vamos a calcular X. Si BD es 6, ¿cuánto es esto? 3, ¿no es cierto? Esto también sería 3. Y esto también sería 3 porque todos son iguales, ¿no es cierto? Y aquí forma 90 grados. Aparte, esto de acá, ¿cuánto es? Lo que forman ellos es ángulos de ¿cuánto? De 45, ¿no es cierto? Ángulos de 45 grados. Tenemos ahí ángulos de 45 grados. Y aquí también 45 grados. Entonces, X, ¿a qué viene a ser? Podemos aplicar Pitágoras también. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Pero de frente cuando tenemos eso, ponemos que X es igual a ese lado, cualquiera de los catetos, porque son iguales, sería 3 por la raíz de 2. Siempre va a ir acompañado por la raíz de 2, la hipotenusa. O sea, este X viene a ser 3 por la raíz de 2. ¿Ok? Cuando tenemos aquí 3 y 3, entonces de frente a la hipotenusa le ponemos 3 raíz de 2. Si esto es 1 y 1, esto sería 1 por la raíz de 2. ¿Ve, chicos? Eso se cumple cuando los ángulos son iguales. Acá es 90, es decir, son de 45 a 45 y los lados obviamente son iguales. La hipotenusa viene a ser 3 raíz de 2, o sea, el lado por la raíz de 2. Bien, ahora vamos a los ejercicios propuestos de clase. Ejemplo, aquí me dice, calcula X si ABCD es un romboide. Cuando es un romboide, ustedes saben que estos dos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, yo digo 2X, vamos a poner aquí, 2X, 2X es igual a ¿quién? Es igual a 36. ¿Cuánto vale X? X sería igual a 18, ¿no es cierto? Y ya está de frente. Ya salió.
Vamos a ponerle un... ¿No es cierto? Sería 18. Y ya está, chicos. Ahora aquí lo mismo. Me dice calcular X y ABC es un romboide. Entonces, desde B hasta el punto de cruce es 17 y aquí es 2X menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner 17 es igual a 2X menos 5, ¿no es cierto? Tiene que ser igual. Entonces, este 5 lo paso a sumar al otro lado. Y si lo paso a sumar, voy a tener 22, ¿no es cierto? Igual a 2X. Entonces, paso a dividir y me quedaría 11 igual a X, ¿no es cierto? Y eso es lo que me pide hallar. Me pide hallar X. Si me pide hallar X, aquí me sale la clave A18 y acá también me sale la clave A, que es 11. ¿No es cierto, chicos? Y ahí hemos avanzado los dos primeros ejercicios. Ahora vamos con los otros ejercicios que tenemos ahí. Ok, vamos a los otros ejercicios. El ejercicio 3 y el ejercicio 4. Está bien. Me dice, en la primera me dice aquí, calcular X y ABCD es un rombo. Si es un rombo, entonces aquí se corta en 90 grados, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, este 24 más este X, ¿cuánto me tiene que dar? 90, ¿no es cierto? Entonces yo digo 24 más X más X. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 90 grados. Oh, a 90 de frente vamos a poner. Y de ahí, ok. Entonces eso sería. Ahora, si lo paso a restar, ¿cuánto me queda X? X sería igual a 90 menos 24. ¿Cuánto me queda esto? X igual a 66, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta. X igual a 66, la clave D. Ahora me dice calcular el perímetro del rombo ABCD. Entonces, como es un rombo, sabemos que los rombos se cortan en 90 grados, ¿no es cierto? Aquí sería 90 grados. Entonces, esto de aquí yo le voy a poner la letra A. ¿Cómo hallo A? Si tengo 90 grados, 15 y 8. Por Pitágoras, ¿no es cierto? A cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado viene a ser igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Más 8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me sale A? El valor de A me sale igual a la raíz de ¿qué? Aquí entonces, chicos, lo pasamos a la raíz y ahí adentro sería, esto sería 225 más 8 al cuadrado sería 64, 289. Eso es lo que me sale todo de sumar, la suma de los dos cuadrados. 289. ¿Hay raíz de 289? Claro que sí. A sería igual a ¿cuánto? A sería igual a 289, la raíz es 17. ¿Pero qué me dice allí? Calcular el perímetro. El perímetro es todo A. Entonces, ¿cuántas A van a haber alrededor? Va a ser A y eso A. Va a ser 4 veces A, ¿no es cierto? Entonces yo digo el perímetro
perímetro es igual a ¿qué? El perímetro es igual a 4A, ¿no es cierto? Porque 4 veces A. 4 por 17. Entonces el perímetro será, a ver, 4 por A, ¿no es cierto? Esto será igual a ¿qué? 4 por 17, ¿no es cierto? 4 por 17. ¿Cuánto es 4 por 17? Esto sería igual a 17 por 2 sería 34 por 2, 68. Entonces, eso sería el precio. El precio A para esto. Entonces, chicos, acá tenemos la medida que nos pide el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro P que le hemos puesto aquí viene a ser 68. ¿Ok? Entonces sería la clave A, aquí sería la clave D, que viene a ser 66. Y vamos por el problema número 5. ¿Ok? Problema número 5. Entonces, para hallar esto, primero necesitamos hacer Pitágoras, ¿no es cierto? En ejercicio 4. Pitágoras, una vez que hallamos el resultado de A, lo multiplicamos por 4, ¿no es cierto? Porque en el rombo todos son iguales. Entonces, ahora voy a ahorrar y vamos a pasar al siguiente. En el siguiente tenemos, me dice calcular X. ¿Cómo vamos a calcular X? Ustedes saben que las diagonales en un rectángulo siempre son iguales y por ende los ángulos que van a formar también van a ser iguales. Este es X, este es X. Entonces, yo digo X más 100 tiene que darme 180, ¿no es cierto? La suma de los tres ángulos de este triángulo tiene que darme 180. Entonces voy a poner aquí 100 más 2X igual a 180. Entonces lo pasamos a restar el 100 y nos quedaría 2X igual a ¿cuánto? 180 menos 100 sería 80. ¿Cuánto sale X? X sería igual a 40. Y ya está. Entonces sería de esa forma. Y nuestra clave sería la clave de chicos. A ver, esta sería la clave de. ¿Ok? Entonces ahí hemos terminado los ejercicios de la parte de teoría y ustedes tienen que resolver los ejercicios de práctica de la tarea, ¿ok? Entonces ahí terminamos, chicos. Cuídense.